espacio, teniendo en cuenta que estamos en un momento histórico y particularmente complejo. Durante décadas, gran parte del mundo se acostumbró a una idea relativamente, podríamos decir, estable del orden internacional. Existían reglas que eran previsibles, organismos multilaterales con cierta capacidad de poder mediar, cadenas globales de comercio relativamente integradas y una sensación, para algunos quizás puede ser ingenua, de que el progreso económico mundial avanzaba hacia niveles mayores de cooperación y estabilidad. Sin embargo, lo que estamos viendo en este momento es que este escenario está cambiando y lo está haciendo de manera acelerada. Hoy vivimos un tiempo que está marcado por múltiples crisis simultáneas a nivel geopolítico, guerras comerciales, tensiones energéticas, disputas tecnológicas, crisis climática, inseguridad alimentaria, migraciones y profundas desigualdades sociales. Es decir, no hablamos de una sola crisis, sino que podríamos estar hablando de una policrisis a nivel global, donde cada uno de estos problemas amplifica al otro y esto genera una sensación creciente de incertidumbre. Con base en esto, muchos analistas internacionales coinciden en que estamos entrando en una etapa de un nuevo desorden global. Un poco es parte del título que le hemos dado a este webinario el día de hoy. ¿Qué significa esto? Que las dinámicas de poder son cada vez menos predecibles. Es decir, cambian rápidamente, los intereses nacionales de los países se están endureciendo, la cooperación internacional tradicionalmente como la conocíamos pierde fuerza frente a una competencia estratégica entre las potencias. Ahí ya veíamos hace poco la reunión entre Estados Unidos y China, por ejemplo, y lo económico se convierte nuevamente en un campo de confrontación política con más fuerza. Entonces, hoy vemos cómo los países están utilizando el comercio, la tecnología, los alimentos, la energía, incluso los datos como instrumentos de poder geoeconómico. Las cadenas globales de suministro se fragmentan, las economías buscan protegerse y muchas decisiones internacionales ya no se toman pensando en la cooperación colectiva, sino en una supervivencia competitiva en este caso. En medio de este panorama, pues muchas organizaciones sociales, cooperativas, emprendimientos solidarios, nos estamos preguntando, ¿y qué tenemos nosotros con todo esto, cierto? Y la respuesta es que obviamente tenemos que ver todo con esto, porque estos cambios globales terminan afectando directamente nuestros territorios, el empleo, la producción local, el acceso, la posibilidad de acceso a crédito, los precios de los alimentos, las condiciones de vida y las posibilidades reales de construir un bienestar colectivo. Entonces, ninguna organización está aislada de estas transformaciones que se están generando. Justamente en este contexto emerge una enorme relevancia de la economía social y solidaria porque aparece como una manera diferente de comprender la vida económica en estos tiempos de incertidumbre. Mientras tenemos un nuevo desorden global que fortalece las lógicas de, digamos, concertación, ¿sí? De concentración, perdón, de competencia extrema, de fragmentación social, la economía social y solidaria reivindica principios que la mayoría de los que estamos acá conectados conocemos y que son muy necesarios para esta época, ¿no? La cooperación, la democracia económica, el arraigo territorial, la sostenibilidad de la vida y una construcción colectiva desde la resiliencia. Entonces, por eso, uno de los grandes desafíos que tenemos en nuestro tiempo es que necesitamos construir capacidades colectivas para resistir en primer lugar, adaptarnos y transformar a partir de esta situación que se está presentando en el mundo. Entonces, las organizaciones de economía social y solidaria, hoy tenemos una gran responsabilidad histórica porque en medio de todo esto debemos ser ágiles, innovadoras y estratégicas y también
adicional a eso, mantener viva una pregunta que acá transmito para ir dando introducción y apertura a nuestros invitados especiales, y es cómo construir economías centradas en la vida en medio de un mundo que parece reorganizarse alrededor de la disputa y la incertidumbre. Entonces, este webinario busca precisamente abrir esa conversación desde una reflexión crítica, desde una posibilidad de imaginar respuestas colectivas, porque si algo ha demostrado la economía social y solidaria, el cooperativismo, el mutualismo, a lo largo de la historia, es que en los momentos de mayor crisis también emergen nuevas formas de esperanza organizada y nosotros lo hemos demostrado. Entonces esperamos que este espacio nos permita comprender mejor el momento histórico que vivimos, pero también fortalecer nuestra capacidad de actuar desde los territorios, desde las organizaciones, desde nuestras empresas solidarias, desde nuestras redes de cooperación, y por eso les agradecemos muchísimo por acompañarnos en esta mañana de hoy, y esperamos que sigan con nosotros desde la red Unicosol, facilitando y conectando con estos diálogos que venimos promoviendo. ¿Listo? Entonces, en ese sentido, le quiero dar paso a uno de nuestros aliados en este webinario para que luego podamos escuchar a nuestros invitados especiales. Nos acompaña Wagner Suazo desde Costa Rica. Él es co-coordinador del Consejo Dinamizador Regional de la RIPES-LAC. Entonces, Wagner, bienvenido y te damos la palabra para que nos puedas dar tu saludo en este espacio de hoy. Muchas gracias, Sebastián. Y bueno, buenos días a todas y todas. Un gusto estar acá. Contarles que, bueno, RIPES-LAC es una red de redes de América Latina y el Caribe, donde ahorita participan unas 17 redes de 14 países de la región. Desde ahí, pues, está la Mesa Cooperativa de Colombia, de la que forma parte Unicosol, y donde tuvimos esta posibilidad que nos compartió Sebastián de ser parte de este tipo de espacios que por supuesto a nosotros nos interesan mucho. Yo creo que uno de los retos más importantes de la época, como decía Sebastián, es justamente la construcción de esos nuevos horizontes de posibilidades que permitan de alguna manera articular y movilizar las diferentes fuerzas políticas. Esta crisis que mencionaba Sebastián tiene que ver mucho también, no solo con la crisis a nivel político y social, sino también con una crisis y con la imposibilidad de poder plantear alternativas y posibilidades, ¿no? Es decir, una de las características en las que vivimos justamente es que tenemos movimientos sociales y políticos que de alguna manera están atomizados, que cada quien, digamos, actúa desde sus agendas particulares, que si los campesinos, que si los derechos humanos, que si la economía social, y yo creo que ahí es muy importante frente a todo lo que está pasando, justamente el empezar a hacer este tipo de reflexiones de cuál es el rol que juega la economía solidaria justamente como esa posibilidad articuladora de todas esas fuerzas, como esa sombrilla que de alguna manera permita articular y proponer esas nuevas acciones. Así que bueno, celebramos muchísimo este tipo de espacios y las reflexiones, y agradecerle también a la profesora Sandra y al profesor Darío por la contribución que hacen. Y bueno, nuevamente también agradecerle a Unicosol y darle las bienvenidas a todas y a todos, y por supuesto que de RIPES-LAC estamos a disposición. Gracias, Sebastián, y bueno, adelante con el espacio. Muchas gracias, Wagner, por ese saludo desde la RIPES-LAC. Y bueno, comentarles, efectivamente, desde la red Unicosol tenemos este tipo de relaciones con compañeros y compañeras de diferentes países para poder tener este contexto y panorama internacional y de cuál puede ser el rol de la economía social y solidaria ante estos desafíos precisamente. Comentarles que la red Unicosol es una red que tiene ya más de 20 años de historia acá en Colombia, es una red dedicada a la investigación, a la promoción y desarrollo de la economía social y solidaria en nuestro país. Tenemos diferentes universidades y cooperativas que hacen parte de nuestra red Unicosol, y les invitamos a que nos puedan seguir conociendo en nuestras redes sociales, en nuestra página web, para que podamos seguir tejiendo estos diálogos ante este panorama de incertidumbre, donde
Tenemos un momento histórico, pero afortunadamente siempre desde la economía solidaria tenemos las respuestas para poder asumir estos desafíos. No siendo más, quiero darle la bienvenida a nuestros invitados especiales, dos miembros de la casa de la red Unicosol, la compañera Sandra Yanet González, que es la directora de la Fundación Avanzares, una fundación que hace parte de la red Unicosol, con profesionales dedicados y con muchísima experiencia en la economía social y solidaria. Y también nos acompaña Darío Castillo Sandoval, está desde Montreal, Canadá, directivo de CIRIEC Canadá, y también con mucho recorrido y reconocimiento dentro de la economía social y solidaria. Entonces vamos a tener un diálogo acá entre ellos dos, a modo ping-pong diría yo, precisamente sobre este contexto internacional y qué podemos hacer desde la economía social y solidaria. En primer lugar, le doy paso a Sandra González para que nos comparta sus primeros pincelazos sobre estas reflexiones que vamos a tener en esta mañana, tarde o noche desde donde nos encontremos el día de hoy. Hola, muchas gracias. Hola a todos, muchas gracias por atender nuestra invitación, la invitación que hace la red Unicosol. La red que está afrontando un reto autoimpuesto y es acercar la academia a las empresas, a las organizaciones solidarias, que es algo que realmente se necesita. El ejercicio juicioso que hace la academia debe ser aplicado en las organizaciones y en la toma de decisiones que en la cotidianidad tienen las organizaciones. En ese orden de ideas, encontrarán ustedes hoy dos perfiles bastante diferentes acompañando esta charla, pero con un propósito común, ¿no? Y es que yo les voy a hablar desde lo empresarial, desde lo que conoce un gerente, un tomador de decisiones, y pues nuestro colega Darío Castillo desde la parte académica, investigativa y también desde lo que él ha aplicado, que creo que esa diferencia es importante y chévere que ustedes lo puedan notar así. Entonces, me voy a permitir compartir la presentación y les pido por favor me indiquen una vez la estén viendo. ¿Están viendo la presentación? Sí, querida Sandra, ya la estamos viendo. Muchas gracias. Bueno, entonces, como bien lo introducía nuestro querido presidente, pues la idea es poder entender un poco el contexto de lo que llamamos el nuevo desorden global. Realmente lo que yo les voy a mostrar acá a ustedes es eso, es un contexto porque todos los días, todo lo vemos en los medios, en las conversaciones que tenemos en las organizaciones, pero para poder evaluar ese rol de la economía social y solidaria, pues la idea es tener una introducción. Y como bien decía nuestro presidente Sebastián, aquí hay, bueno, una economía social y solidaria para enfrentar estos retos, hay varios frentes, pero lo vamos a abordar desde dos puntos de vista. Cómo las organizaciones que ya hoy están creadas, que hoy ya son parte de la economía social y solidaria y que son las que han hecho historia y que hacen que esto sea una realidad, cómo pueden responder ante esos desafíos globales. Y también con este nuevo panorama, cómo emergen esas nuevas oportunidades. Entonces, desde el primer enfoque, vamos a hablar un poco de ese tablero económico y cómo la presión geopolítica está impactando pues las cifras a nivel global. Entonces, podríamos hablar nosotros de esos eventos geopolíticos clave, ¿no? Y cuál ha sido el impacto global de cada uno. Podríamos arrancar desde el año 2022, cuando Rusia decide atacar a Ucrania, ¿no? Pensando en la expansión de su territorio, en reordenar el poder mundial y frenar un poco a la OTAN. Entonces, allí arranca ese, digamos, uno de los temas que hoy sigue vigente, que aunque hay un cese al fuego, Ucrania resistió, Rusia, digamos que ha logrado mantener algunos territorios, pero eso ha tenido efectos en este ordenamiento de poderes a nivel global.
En el 2023 viene el tema de la restricción para los microchips, los aranceles que coloca Estados Unidos a China por el tema de los microchips, pensando en que debía frenar ese desarrollo tecnológico en China. Entonces, pero ¿qué hace China? Responde también con unos aranceles a algunos materiales que son críticos, unos minerales que son críticos para el desarrollo de la economía estadounidense. Querida Sandra, qué pena que te interrumpa, es que creo que nos está pasando la presentación, si puedes revisar ¿En cuál estás viendo? La de la evento. primera diapositiva. Ah, bueno. Sí, sí, Permíteme, ya voy en la tercera, voy a mirar. sí, 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 para que puedas revisar allí. Que esa Listo. línea del tiempo que tienes es bien valiosa que la puedan ver todos. Ok. Permítanme, voy a dejar de compartir y vuelvo a compartir. A ver si es eso. Para compartir pantalla completa, esperemos que. En caso tal, querido Sebastián, en caso de que no se diera el paso, te pido por favor la compartas, la que tienes Listo, en el claro que sí. la vamos llevando, pero no sé si en este momento la están. Ya pasó. Sí, ya ahí está la línea del tiempo, listo. Ok. Entonces estábamos hablando de cuáles han sido esos eventos geopolíticos que han impactado ese ordenamiento. Hablamos de la invasión de Rusia a Ucrania, de cómo Estados Unidos frena o pretende frenar ese desarrollo tecnológico en China, y luego Hamas decide, en octubre del 2023, decide atacar a Israel para desestabilizarlo. Israel responde con el ánimo de erradicar a Hamas. Una guerra que ha tenido un costo altísimo humanitario y un grave deterioro moral en las relaciones que tiene que ver con aliados y en el ordenamiento global, ¿no? Y que hoy, pues, que tiene esta multipolaridad en todo el mundo. Se habla también en agosto del 2024 de la consolidación de ese bloque que fue creado en el 2009, ¿cierto? Que es el BRICS, en donde participan países como Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Fue creado en el 2009, pero se ha venido consolidando y que nace para enfrentar, ¿cierto? Y pretender romper la hegemonía de ese dólar, ¿no? Ellos pretenden buscar unos mecanismos diferentes para poder que la economía no esté sujeta a esa dolarización. El año pasado, en el 2024, digamos que se declara como hito es porque se abrió, ¿cierto? Y ha permitido que otros países que están, que son estratégicos en el tema del poder mundial y del traslado de todos los materiales y las mercancías que se necesitan, se han venido incluyendo a ese bloque BRICS. Entonces, es muy, muy importante. Lo que estamos viviendo con el bloqueo del estrecho de Hormuz, en donde Irán, a través de sus aliados, a quien financia, hicieron unos ataques militares a unas vías marítimas, pues que tiene que ver con el occidente y el traslado de la mercancía, y allí se generan todas las retaliaciones. Hoy, con todo lo que estamos viviendo y la cumbre que hubo ayer, entre Pekín y Estados Unidos, en donde se hace, digamos que un acuerdo que ellos llaman un acuerdo estratégico para la estabilidad económica, que tiene un grado de tensión importante, ¿no? Que si bien es cierto, hay acuerdos bilaterales, China va a comprar aviones, va a comprar soya, también se le está dando el acceso a algunos actores como Visa y Mastercard en el mercado chino, está la calma, digamos, con una tensionante calma, ¿no? Y que cualquier reacción que se pueda ver allí, pues va a afectar pues, a todo el mundo. ¿Están viendo la siguiente?
¿O se Sí, quedó quería la? Sandra. Sí se ve. Ok. Y esas situaciones que generan para todo el mundo, unos riesgos, ¿no? Unos riesgos asociados que son los que nosotros comentábamos, si las organizaciones, como bien lo decía Sebastián, si en las conversaciones de nuestros consejos de administración, de juntas directivas, de comités de apoyo, se están dando las conversaciones alineadas con este tipo de riesgos. Hablemos de la inflación, ¿no? La inflación general mundial se prevé que para el año 2026 esté en el 4.4%, que si bien es cierto, está en un descenso bastante pegajoso, dicen los expertos, todavía está muy por encima de lo esperado, ¿no? Que si se compara con el del año, con el que estaba el año pasado, que venía del 5.6, va a estar en el 4.4, pero que todavía hay una brecha importante por cubrir para que esté entre los niveles del 2 y el 3%, que es lo que se espera. Hoy el mundo está afrontando una situación bien retadora y es la deuda global. Dicen los expertos que la deuda global está en el 235%, que hoy es necesario que algunos de los países entren a refinanciar esa deuda con todos los efectos que eso tiene para la inflación y para la economía del mundo. Y luego ver cómo esas políticas que toman o las decisiones que toman los países, cómo poco a poco, en cascada, se van viendo afectadas nuestras organizaciones. La confrontación geoeconómica, tal cual lo comentó Sebastián, cada país, dependiendo su fortaleza para producir, para desarrollar tecnología, por algunos recursos que tenga en su país, están generando posiciones, ¿cierto? Y de ahí está generando presión al mercado. Este es uno de los riesgos a corto plazo que se ve como de forma global más grave, ¿no? Porque ya se abrió el espacio de que si yo tengo, pues te puedo presionar para que se puedan ceder en las transacciones. Y esto, ¿cómo ha venido afectando a las organizaciones? A todas, a las de economía solidaria y las que no son de economía solidaria, es en el tema de las cadenas de suministro, ¿no? Entonces, costo de fletes más alto, costo de petróleo más alto, mayores tiempos en el traslado de las mercancías, eso tiene un impacto directo en el costo de los productos y, por supuesto, los asume el consumidor final. ¿Será que esto tiene que ver con las organizaciones solidarias? Claro que sí. Como nuestros asociados, que están en diferentes sectores de la economía, ven su ingreso y su poder adquisitivo afectado, ¿no? Y eso va a afectar directamente la capacidad de ahorro y el tema de poder utilizar los servicios de crédito, ¿no? Entre otras cosas. Acá tenemos un comparativo de cómo se ha estado moviendo ese poder, ¿no? Durante los últimos 5 años. Entonces hicimos cómo se veía cada una de estas potencias hace 5 años, hace 3 años, cómo se estaba moviendo y cómo está hoy. ¿Como consecuencia de qué? De lo que ya vimos, ¿no? De todos esos hitos que hemos venido viviendo. Entonces, hace 5 años, el liderazgo de Estados Unidos era indiscutible, ¿no? Él siempre dando la línea y los parámetros generales para mover la economía del mundo. China seguía en su crecimiento económico robusto. India se veía como esa potencia media, estaba en un nivel de desarrollo adecuado. Japón era tercera potencia de manera indiscutible. Rusia se mantenía como potencia militar estable y el sur global, entonces, estaba como actores periféricos que, si bien es cierto, estaban aportando, no eran protagónicos. Hace 3 años empieza a cambiar la situación porque Estados Unidos empieza con la desconexión a través de las políticas arancelarias, de la forma en que se ha venido trabajando esas relaciones comerciales. Por supuesto, pues China sufre el impacto de los aranceles y tiene que reinventarse, tiene que mirar a quién en el mundo, con quién se debe aliar para poder pues avanzar. Uno de los beneficiados es India,
porque muchas empresas chinas salieron de China y se ubicaron en India. Entonces, allí ese es uno de los beneficiados, es un país beneficiado de ese nuevo, de esa movilización de ese poder. Japón seguía manteniendo su poder inteligente. Rusia pues sufre un desplome en su influencia como consecuencia de ese ataque a Ucrania, y los países del sur global empiezan a ejercer un rol de conector, ¿no? De revisar cómo podemos sumar para hacer las estrategias. Hoy, en el 2026, es indiscutible que Estados Unidos pierde terreno, ¿no? Que China ha ganado ventaja, aliados y demás. E India está recibiendo unas inversiones muy importantes porque la movilización de esas empresas que llegaron allí, pues digamos que lo están permitiendo. Japón sigue en un status quo porque por esa inestabilidad política y de gobernanza no le ha permitido expandirse, ¿no? Porque genera una alta incertidumbre para los posibles inversionistas. Rusia está resurgiendo por las alianzas que hace con China, con Taiwán, con otros aliados, pero pues sigue ahí, ¿no? Está resurgiendo, está en un tema que seguramente necesita seguir consolidándose, y aparecen nuevos puntos de apoyo en el orden global, ¿no? Que vemos que ya, digamos que la tendencia es llevar a otros países, digamos que las grandes potencias están descentralizando la producción de los bienes en otros países donde permiten impactar esas economías. Entonces, este es como el panorama de cómo se ha venido moviendo ese poder global en el mundo. Algunos datos y los expertos nos dicen que entre el 2000 y el 2019 el promedio del crecimiento económico histórico estuvo en el 3.7%. Para el 2026 está la proyección del 3.1%, para el 2026 y 2027 del 3.2%. Si observamos estas dos cifras, está muy por debajo del crecimiento promedio antes de la pandemia. Quiere decir que tenemos muchos desafíos aún para volver a esa línea histórica. Como les comentaba, la refinanciación de la deuda es un gran reto, porque pues esto va de la mano con el aumento de la inflación, la cual está proyectada para el mundo para esta vigencia en el 4.4%. Algunas cifras para Colombia, también para entender cómo está nuestro país y cómo está afectándose, porque hablamos de un concepto de inflación importada, ¿no? Que la inflación que hoy se pueda tener no 100% es causada por las políticas locales, sino esas políticas globales que tal vez nos traen alimentos más costosos, y eso causa que los productos sean más costosos, también están impactando esa inflación. Para Colombia en el 2026 se prevé un crecimiento entre el 2.4% y el 2.8%. Pues la tasa está hoy en el 11.25%. Se prevé un desempleo urbano promedio del 8.9%, un crecimiento económico entre el 2 y el 2.9%. Para el 2027 se proyecta una tasa del 6.5%, porque ya habremos liberado la incertidumbre por el tema de las elecciones presidenciales, que estamos a 20 días de ese momento histórico para nuestro país, y también se proyecta la inflación para el 2027 cerca del 3.5%, y el déficit fiscal, que hoy está en el 6.2%, se proyecta en el 4.9%, también causado en el tema de que baja un poco la incertidumbre. Seguramente habrá una mayor seguridad para el tema de los inversionistas, y eso le va permitiendo a la economía volver a esas líneas y a esos parámetros esperados. Pero bueno, aquí está la parte de qué es lo que eso cómo afecta a las organizaciones, y es que desde los consejos de administración, las juntas directivas, todos los comités de apoyo, la responsabilidad está en la gestión estratégica.
que como siempre lo hemos comentado, puede ser proactiva o reactiva, y que aquí lo que queremos dejar es cómo podemos anticiparnos a esos efectos de ese movimiento en el cual seguramente no tenemos control, pero donde sí tenemos control, sí podemos tomar decisiones. Entonces, en el tema de la visión del entorno, la gestión de los riesgos, cómo los comités de riesgo en las compañías solamente se dedican a vivir el cumplimiento, es que esto es lo que me pide la super y esto hago, desarrollo la matriz y no hago nada más porque puede ser que eso a mí no me esté afectando, pero cómo, y esta mañana leía un artículo en donde decía, esa circular 094 en Colombia, que nos habla del gobierno corporativo, lo que se espera es que deje de ser un tema de cumplimiento a una prioridad, y lo vamos a ver a lo largo de la charla, lo importante que va a llegar a ser el tema de gobernanza para poder afrontar estos riesgos y tener estas conversaciones en todos los escenarios. Y dejar de ser reactivos, ignorar el riesgo y pensar que a nosotros no tiene ningún efecto. En el manejo de la liquidez, estamos ajustando las líneas de crédito, estamos considerando la situación de los asociados y damos las conversaciones y damos menor excedente porque estamos permitiendo que nuestros asociados tengan una sostenibilidad financiera en un momento de crisis global. Se actualiza ese reglamento de crédito de acuerdo a esas condiciones y se dan las charlas en la alta dirección, en charla de estrategia, o mantenemos el plan agresivo. Estamos generando alertas tempranas en la relación con el socio para esa recuperación de cartera, y si estamos viendo que pierde la capacidad de ahorro, estamos cercanos a ellos y podemos revisar si pueden responder, nos estamos anticipando. Entonces, digamos que ahí es donde viene cómo podrían las organizaciones conversar de manera diferente y priorizar los asuntos para no quedarnos con la manera reactiva de contactarlos cuando ya están en mora, ahora con la ley de insolvencia y sus efectos, etcétera, etcétera, y cómo eso nos puede afectar. Ese resultado financiero de la organización solidaria, fondo de empleados, cooperativa, asociación mutual, que estamos viéndolo desde ese tema de que mi estabilidad financiera también debe propender por una estabilidad financiera de mis asociados, o simplemente no importa lo que pase con ellos, ¿no? Que hace parte de la esencia de nuestras organizaciones, o no importa que haya un deterioro financiero porque esas son las reglas, porque son las finanzas y no podemos nosotros gestionarlo. Entonces, hasta aquí este primer bloque de introducción a esas cosas que están produciendo estas crisis, y les dejamos acá, digamos que las fuentes consultadas, porque consideramos es importante ustedes sepan cuáles fueron los estudios que se analizaron. Entonces, mi estimado Darío, hasta acá mi primer bloque. Adelante. Excelente, Sandra Janet, un abrazo para ti, para todos, Sebastián, para Wagner, para María Clemencia, veo Ricardo, veo Alfredo, bueno, amigos y amigas, algunos los conozco personalmente, otros no. Lo que Sandra acaba de compartirnos es un diagnóstico y pone ya los puntos sobre las sillas sobre los temas que nos preocupan en el contexto de la economía social y solidaria. Yo voy a sumarme a lo que ella ya plantea, pero recuerden que esto es un diálogo. Entonces, me interesa a mí particularmente, si empiezan a tener ya preguntas, que nos las vayan haciendo, las pueden ir escribiendo en la opción de chat, en la opción del diálogo acá de Meets, de tal suerte que podamos ir ganando tiempo. Si van surgiendo preguntas, las van haciendo una vez y quedan por escrito. Me voy a permitir compartir una parte de la presentación. La verdad es que creo que va a ser más charladito. Igual, si se ya quedar congelado, por favor me avisan, de tal suerte que no perdamos la secuencia de lo que estoy narrando. Entonces, voy a hacer esto. A ver, sí va a ser acá. A ver, ¿me confirman, por favor, si lo ven? Sí, querido, ya está cargando. Ok. Ya la estamos viendo. Ok, entonces, voy a ir por acá. Entonces,
No voy a poner la presentación completa, justamente para, de pronto, para tener control de que sí está moviéndose la presentación. ¿Listo? Entonces ya la están viendo, ¿correcto? Sí, sí, sí. Ok. Bueno, entonces, la parte mía, que es la misma pregunta, estamos en desorden global, orden global, ¿y cuáles son las oportunidades? Yo la titulé La economía social y solidaria como respuesta al desorden global. Y un subtítulo un poco atrevido, porque es más una discusión que ya arrancó en un libro que publiqué el año pasado, que se llama El camino del liderazgo para la cooperación. En este libro se tocan esos temas de justamente un diagnóstico sobre esta policrisis que mencionaba Sebastián, y más apuntando hacia una especie como de colapso civilizatorio, explicando qué es crisis y qué es colapso. Pero no me voy a meter por ese tema, digamos, teórico. Lo que sí quiero, bueno, les dejo de una vez, por si el tiempo no nos da, la página de mía, la que yo manejo es de Coach Cop, y el correo electrónico por aquí es el camino @gmail. Entonces, las preguntas que emergen. Son varias preguntas, las voy soltando, no tanto para resolverlas yo, sino justamente para propiciar el diálogo acá entre todos. ¿Es este el fin de un ciclo económico o de una civilización? Ahí apuntándose el tema de la crisis civilizatoria. En cierta forma, los paradigmas sobre los cuales construimos el concepto de sociedad, de poder, de potencias, está cambiando, cambió, y es que vamos a volver allá, es decir, va a haber como un reajuste y se va a volver a lo que había antes, o definitivamente estamos ante algo nuevo. ¿Qué ocurre realmente en el mundo actual? Es decir, hay un diagnóstico convencional que parece ser insuficiente para la magnitud de las crisis, y esto lo estamos sintiendo en la medida en que las crisis se están acortando. Hay un libro de Edward Chancellor que plantea justamente esto, es decir, se llama Sálvese quien pueda. Él ha hecho varias ediciones y desde la historia cuenta cómo desde la guerra de los tulipanes el modelo, digamos, tradicional basado en especulación financiera, oferta y demanda, que no necesariamente podríamos llamar capitalista, pero digamos que el modelo hegemónico para leerlo es el modelo capitalista, se revienta de tanto en tanto. Es como un resorte que estira, rompe y se contrae, pero hay aparte el resorte que pierde, que cae. Entiéndase, un grupo de la población que pierde, digamos, su posición en la pirámide social. Entonces, una élite que cae, a veces en algunos países, grupos poblacionales de bajos ingresos suben. Eso lo mide la OCDE con el índice de movilidad social. Por cierto, recientemente salió un documental en Colombia que se llama El juego de la vida, recomendado porque cuenta cómo sucede esto en Colombia con datos reales. Según la OCDE, son 11 generaciones para cambiar de una situación de pobreza para llegar al promedio de ingresos de la población. Ese es el modelo según lo que se ha visto en varios países. Hay países que duran 4 o 5 generaciones, cada generación 30 años. El caso colombiano, según la estadística, son 11 generaciones. Es decir, 330 años en promedio. Claro, hay historias y en cada país cambian, pero son las mismas. Hay gente con tesón, con impulso, con decisión, con disciplina, con automotivación, con fe. Salen adelante, pero no aplica para todo el mundo, en cierta forma, porque el modelo económico no está hecho, digamos, con esto que llaman ellos el ascensor social. El ascensor social funciona en la medida en que las políticas públicas y las, digamos, medidas económicas, subsidios, apoyos, estrategias de fomento a la empresa, a la economía solidaria funcionan, pero si no funcionan, la gente se queda atascada, ¿vale? Entonces, solo para mencionar esto como algo que es realmente relevante ahora que nos enfocamos en hablar de la crisis actual o el desorden global, como lo titulamos para la charla de hoy. ¿Cómo afecta esto al sector cooperativo con actividad financiera? ¿Cómo lo afecta y cómo lo va a afectar? ¿Qué pistas están apareciendo? La pista, de una vez, a manera de spoiler, dirían la juventud ahora cuando habla de adelantos de películas, es el tema de la desdolarización. Atención, la desdolarización, es decir, como así como pasó con el desmonte del Bretton Woods, se está girando hacia un modelo de desdolarización. Y esa desdolarización está llevando a que los países ya no dependan principalmente de la moneda hegemónica, que es el dólar. Algo que muestra justamente que Estados Unidos ya no es lo que era antes y al parecer no lo va a hacer. Que coincide con un análisis que hace, por cierto, un inversionista, especulador financiero de apellido Dalio en Estados Unidos, que plantea que las grandes naciones o potencias tienen un ciclo de crecimiento, auge y caída que suele oscilar en los 250 años. Y en la publicación que él hace y que generó mucho debate, es que Estados Unidos cumple este año 250 años, poniendo como partida
el año 1776, como digamos, como para plantear esto. Entonces, en esta lógica estamos hablando cuáles son las oportunidades que emergen para las cooperativas y otras organizaciones de la economía social y solidaria. Pero ojo, podemos verlos de oportunidades para ganar en el mercado, como un especulador que dice, uy, compro barato, vendo caro. Pero otra opción es una metáfora lo que acabo de plantear, es decir, cómo aprovechar esta crisis para algo, pero la verdad es cómo ser respuesta. ¿Cómo ser respuesta ante la crisis? Dicho de otra forma, entender que no somos simplemente una alternativa, sino como la evidencia histórica, los resultados de investigación, la experiencia de cooperativas y otras formas de economía solidaria a lo largo y ancho del planeta están mostrando que somos un planteamiento diferente para co-construir planeta, para co-construir sociedad y para co-construir economía. Entender que no somos bancos chiquitos que jugamos en el modelo capitalista, sino que somos oferta real diferente, donde el fin último es la gente y no el margen de intermediación, plantea una diferencia. Entonces, en esa línea, las señales que ya bien mencionó Sandra, no voy a resaltar sobre las que ya habló, pero me parece que es relevante, es mencionar el tema del fin de esta hegemonía unipolar. Después de la Segunda Guerra Mundial, es verdad que Rusia tiene un rol protagónico, pero en esta parte del mundo, Estados Unidos, ha sido el eje predominante. Eso está cambiando. Y no es casualidad que estemos hablando esto hoy y ayer llegó la comitiva de los súper ricos en el feudalismo digital en el avión presidencial 001 de la Casa Blanca junto con el presidente Trump. Llegaron de haberse reunido varios días con China. Esto es un planteamiento, es una fotografía poderosa que estemos hablando de esto porque significa mucho de lo que está pasando. ¿Qué se habla? ¿Qué lo cuentan los medios? ¿Qué es lo que no sabemos? Lo dejo para el escenario de las analistas que quieren ahondar sobre eso. Lo que es claro es que esa foto, ese hecho nos dice bastante. ¿Listo? Agréguele a un elemento que me parece relevante y es el cambio climático. Por más de que haya teorías negacionistas, hay mucha evidencia científica de ambos lados, pero tal vez es más evidente, incluso la podemos sentir cuando hablamos de esa fractura metabólica irreversible, el rompimiento o el desplazamiento, el haber violado los límites planetarios, los diferentes ecosistemas que le dan soporte a la vida en el planeta, las tres funciones económicas del medio ambiente, todo eso está siendo alterado. Sí, la extracción, sí, el consumo. Bueno, sobre eso no me voy a meter ahora, pero es una evidencia que salta y que golpea precios, que incrementa el costo de producción de algunos alimentos, que incrementa el costo del transporte de algunos alimentos, que incrementa la movilidad, desplazamientos de personas por cambios climáticos. Pero sobre eso tampoco hay tiempo para ahondar. Importante, por supuesto, otra forma de llamar esta su suerte de neofeudos digitales, la algocracia, ¿no? El poder en manos del algoritmo, el poder de decisión, la manipulación de la población por cuenta de algoritmos bien preparados. Sobre eso estamos hablando de estas empresas que han sido acusadas de haber influido en votaciones en algunos países o haber influido en las redes sociales teledirigidas para que la gente se enfureciera y tomara postura manipulada o exacerbada por ciertos intereses políticos. Y como estamos también en una democracia, perdón, en una sociedad de vigilancia, y en esto varios países ya nos dan cuenta de que si quieres mayor seguridad, dame tu libertad. Y eso está funcionando en algunos países, pero parece que fuéramos más hacia allá. Sin tocar escenarios, digamos, distópicos o apocalípticos, la evidencia nos está mostrando que estamos siendo cada vez más vigilados, y en eso Michel Foucault habla bastante cuando habla del péndulo. El péndulo no, el panóptico que describe Michel Foucault, este pensador francés, nos cuenta que estamos girando hacia una sociedad en donde estamos siendo vigilados. No sabemos quién nos vigila, pero sabemos que estamos siendo vigilados. Y eso cambia bastante la relación y el comportamiento de nosotros en la economía, en la sociedad y en las relaciones de las personas. Y por último, remato con algo que también mencionó Sandra, y es el incremento sostenido del nivel de precios en un periodo de tiempo determinado, es lo que conocemos como inflación. Pues bien, la inflación destruye el poder adquisitivo. Pues bien, sabemos que un incremento per se en el ingreso, por cierto, debate político, pues sí puede plantear muchos escenarios positivos, pero también se ve por diferentes teorías que puede reducir a la larga el poder adquisitivo, porque hay una presión sobre los precios al alza, y eso hace que algunos productos se encarezcan de tal suerte que, aunque te pueda aumentar el sueldo, no necesariamente va a mejorar tu poder adquisitivo, y si no hay ahorro, pues peor. Pero tampoco me voy a meter ahí. Lo que sí quiero resaltar es que este tema de la inflación heredada
esta inflación importada por cuenta de la inestabilidad del dólar a nivel internacional, por cuenta de mantener un gasto militar, presencia en diferentes países, la crisis que ha mostrado la necesidad de bloquear, por ejemplo, ciertas reservas de algunos países por efectos de presiones de guerra. Estoy hablando concretamente del caso de Rusia, y lo que ha significado esto también con el tema de Hormuz que mencionó Sandra, pues esa captura de estos recursos financieros en los bancos internacionales ha obligado a que muchos países, sin ser tildados de conspiracionistas o de rebelarse a Estados Unidos, busquen otras formas para transar, y eso ha hecho que se emerja o se gire hacia otro tipo de sistemas de pago, en donde empiezan a aparecer figuras, no son nuevas, pero cada vez con más fuerza se está mostrando eso que llaman los autores la desdolarización. ¿Vale? Pues bien, entonces, frente a esto, y digamos como para aterrizar, lo que estamos viendo en América Latina, y varios informes, documentos que hablan sobre esto, pues hay un riesgo político general en estos momentos en varios países de América Latina. Hay unos más que en otros. El caso de México es particular. Colombia pues ha tenido mejoras, pero sabemos de un riesgo latente en torno a cómo el crimen organizado ha intentado capturar los gobiernos, capturar el Estado, cómo se capturan rentas, cómo grupos paramilitares se han apropiado de grandes cuentas públicas en municipios para temas de diferentes sectores. Hay investigaciones académicas y periodísticas que dan cuenta de esa cultura de narcoestado, es decir, cómo las rentas públicas que vienen financiadas por los tributos de los ciudadanos terminan siendo cooptadas por grupos al margen de la ley. Eso es un tema bien complicado y está, digamos, mostrando un debilitamiento justamente a veces de las democracias, porque se siente que los partidos políticos que se manifiestan como funcionarios públicos en los gobiernos de turno no son capaces de manejar esto, pues terminan apareciendo outsiders, que son los que cosechan ese descontento social sin garantizar realmente que esto funcione o no funcione su propuesta a la larga. Simplemente son descontentos y el péndulo que antes giraba en torno a izquierdas o derechas, a veces gira en torno a derechas y derechas o en torno a gobiernos o políticos tradicionales y outsiders. El péndulo también empieza a girar. Este no es el de Foucault, es el péndulo de las elecciones. Lo otro que vemos es esta vulnerabilidad fiscal que se ha visto en algunos sitios, en países, sobre todo porque conecta con el tercer punto, que es la inequidad y la pobreza, y es que, si bien es cierto, se ha querido apostar por una economía formal, en muchos países no necesariamente eso se traduce en mayores recaudos, en mayores tributos para los gobiernos. La importancia de la formalidad es además para garantizar cierto equilibrio en la distribución de fuerzas productoras y de la sociedad que demanda, producto y consumo. Pero también es verdad que la gran mayoría de la población, por lo menos en Colombia, está en eso que llamamos la informalidad. Por eso la apuesta por una economía popular es interesante, pero tarde que temprano tiene que haber una conexión con el mecanismo para que no sea una economía de subsistencia, sino que pueda servir como plataforma para que la gente crezca. Y eso la economía solidaria lo conoce muy bien, porque muchas de nuestras cooperativas mutuales y otras formas solidarias, no necesariamente reconocidas como cooperativas o mutuales, han servido para que la gente acelere y haga funcionar el ascensor social del cual hablaba hace un segundo cuando mencionaba la OCDE. Entonces, ese tema es clave. Y otro tema que nos preocupa es que pareciera ser que América Latina, a pesar de también algunos esfuerzos, no es suficiente. ¿Sí? Europa se siente que se quedó atrasada. Imagínense América Latina, que ha tenido menos posibilidad de invertir en esto, y es la vulnerabilidad frente a lo que pueda generar el cambio hacia un sistema productivo basado en inteligencia artificial. Esto que parecía ciencia ficción, hoy no lo es. Muchos de estos trabajos que estamos hoy presentando en conferencias, charlas y demás, todos las estamos hoy usando, aprovechando las herramientas que ofrece la inteligencia artificial, pagada o no pagada, estamos en ese mundo. Pero esto llevado a prácticas repetitivas que ya hoy se están sistematizando en las oficinas, pues está planteando un debate complejo sobre qué va a pasar. Y entonces, ¿será que Estados Unidos, China también tuvo que hablar sobre la renta global, plantear un ingreso fijo para que la gente pueda sobrevivir, como alguno de estos multimillonarios plantea, para que los que están vivos hoy, los que estamos vivos hoy, si no tenemos pensión, bueno, por lo menos tengamos algo para no morirnos de hambre más adelante? Parecen temas, repito, medio esotéricos, medio conspiranoicos, pero cada vez empiezan a aparecer evidencias sobre el tema. Entonces, esto lo planteo solo para que no lo perdamos, digamos, del análisis, y ahí es donde, por eso quisiera, digamos, matizarlo, porque también empiezan a aparecer
esta narrativa del miedo, ¿no? Esta narrativa del miedo en donde yo te planteo un peligro, te planteo un miedo, pero además te vendo la solución. Ya lo hemos visto en diferentes escenarios. Yo puedo plantearte que viene el coco, pero yo te muestro el arma para defenderte del coco. También vemos cómo los sistemas, la forma como la comunicación viaja hoy a través de diferentes medios, redes sociales y demás, está llegando más rápido, y eso también ha permitido para que información que antes no emergía en los medios tradicionales lleguen también noticias que no son verdad. Se habla de posverdad, bulos, noticias falsas, hay ciertas diferencias, pero en general es desinformación. Y esto incrementa la sensación de caos, de miedo, incertidumbre, de desgobierno y demás. Eso es un elemento que también es importante entenderlo, porque en esta lógica de incertidumbre, el miedo es una carta muy poderosa con la que toca jugar. Cuando digo que toca jugar es que está en la mesa, y hay que saber que el miedo va a ser parte de la narrativa en la que ya estamos, pero puede seguirse, digamos, incrementando. Lo digo ¿por qué? Porque cuando hay certidumbre basada en el miedo, no hay nada mejor que la propuesta real basada en hechos que plantea la economía solidaria. Eso genera a veces la parálisis social ante la incertidumbre radical, y que nos lleva al cuarto elemento, que es importante plantearlo, y hay que verlo como un cáncer, o mejor aún, como una enfermedad autoinmune. Es decir, el cuerpo cuando se ataca a sí mismo, y es la polarización. Entonces, la polarización solamente le beneficia a las élites políticas. Lo hemos visto en los diferentes países, se ha estudiado el tema. En Colombia, en la década del 50 particularmente, cuando liberales y conservadores protagonizaron lo que se conoció como la época de la violencia, así se titulan muchos libros, es muestra de cómo en las élites nunca pasó nada, mientras que el pueblo se desangró, y así sucesivamente. Entonces, la polarización pareciera ser parte de una narrativa para seguir, digamos, sacando réditos políticos de esas divisiones, que a la larga van a seguir, digamos, manteniendo, estableciendo un juego de poder que no va a plantear grandes cambios en las grandes élites. Esto es importante entenderlo. ¿Por qué razón? Porque de la economía solidaria no estamos planteando, o sea, en ningún momento se habla de apostar por la división, sino justamente hay un principio de intercooperación cooperativa, que se honre o no como ya quisiéramos, pero está planteado como un principio fundamental. Y sabemos las ganancias del ganar-ganar. De hecho, nuestro modelo nace en ese escenario. Entonces, ahí es donde, y voy a parar acá para darle paso otra vez a Sandra, ¿cómo podemos entender esto? ¿Cómo podemos entenderlo? Estamos viendo que el caos como una oportunidad. Entonces, hay entender que las crisis estructurales han sido parteras de la innovación. Si las crisis a lo largo de la historia siempre nos plantean innovaciones, ¿vale? En Colombia hemos tenido oportunidades maravillosas para mostrar el modelo cooperativo y solidario, particularmente en el mercado financiero, y ha faltado liderazgo y unidad y tecnología, inversiones previas para haber aprovechado esa ola. Cuando llegaron la última crisis de pirámides conocida, que fue en el 2007, protagonizada por un señor de nombre David Murcia Guzmán, por cierto, muy recientemente, que ha vuelto a aparecer a raíz de las elecciones, una historia en torno a DMG. Es interesante ver cómo el cooperativismo pudo haber planteado, oiga, no hay necesidad de meterse en pirámides, y si los bancos no les gustan, pues hay más opciones. Eso en Estados Unidos lo aprovecharon en la crisis del 2008 con algo que se llamó el Bank Transfer Day, que no nació de los bancos cooperativos ni de las credit unions, nació de la gente. Una mujer planteó, una jovencita en Los Ángeles, planteó un movimiento que terminó significando que mucha gente, varios millones de dólares, se giraran de los bancos hacia las credit unions. Eso es muy interesante estudiarlo. Bueno, ya está estudiado, dateado, pero quien no lo ha leído, invito a que lo lea. Romper la idea del paradigma de la escasez y plantearnos en el paradigma de la abundancia que plantea el modelo de la economía solidaria, que tiene toda la lógica, que tiene toda la evidencia, no desde la escasez que plantea el juego de la suma cero, que es en el modelo capitalista, si alguien gana es porque alguien lo perdió. En el modelo cooperativo y el modelo de economía solidaria, eso no aplica. Claro, en un mercado competitivo a veces nos toca jugar con esas reglas, pero internamente estamos pensando en el ganar-ganar siempre, ¿vale? El 1 más 1 no es 2 en el modelo solidario. Hay una autonomía que es importante que la toquemos, y es que si no dependes de ellos, no te pueden controlar. En la autonomía, en el principio cooperativo, es la autonomía y la autodeterminación. Y eso implica, entonces, también pensar en si viene otra ola que está llegando, porque pensemos como surfistas. Si alguien alguna vez ha surfeado o ha tratado de surfear, sabe que la ola es la ola, o el que le gusta montarse en vela sabe que el viento que llega es el viento, hay que aprovecharlo. No siempre se repiten las oportunidades. Y esta es una oportunidad para entender que habría que estar, digamos, listos para elevar las velas, para preparar la tabla del surf y aprovechar esto que está pasando para plantearnos como una verdadera opción diferente, viable, que no es una idea que está validada por más de 200 años, con muchos errores, con muchos problemas, pero
parece ser mucho más eficaz, que no caería en esta crítica que hace Edward Chancellor en el tema del sálvese quien pueda. No estamos hechos para estirar y reventarnos, estamos hechos para mantenernos y crecer. Estamos creados para que las cooperativas jamás se cierren, ¿vale? Y en esa lógica, estamos justamente apostando por una educación consciente de los tiempos, estamos apostando por una investigación que responde a las necesidades actuales y estamos pensando en una gobernabilidad que nace desde el principio de dominarnos o de liderarnos a nosotros mismos. Este libro nació pensando en ser un libro de gobierno cooperativo, de gobierno solidario, y el trabajo de investigación con entrevistas y con estudios de caso, lo que encontré fue que no es la educación global de unos principios la que hace la diferencia, es que las personas nos aprendamos a dirigir a nosotros mismos. Nadie puede liderar nada si no se lidera a sí mismo, es un principio. Pero ¿eso qué significa en el contexto cooperativo? ¿Qué significa la coherencia de una persona que gerencia, que preside un consejo en un fondo de empleados o una cooperativa? Entonces es importante entender esta última, y es recuerda cómo se ha aportado el cooperativismo y otras empresas de la economía social en época de crisis. Esta es la última diapositiva de mi intervención. Aquí hay solamente una muestra de los muchos casos que a lo largo de la historia han mostrado de cómo las crisis, primero, generan el nacimiento de cooperativas, sí, porque se considera una economía de trinchera. Entonces, viene la crisis, la gente como que se protege en el modelo cooperativo. Ese es como, de cierta forma, el sobrevivir. Pero está la otra, de cómo en medio de la crisis nos damos cuenta que por ahí no es el camino, que el modelo capitalista que está hecho para reventarse de tanto en tanto con ganadores y perdedores, pues, hombre, es en cierta forma suicida. Y cómo el modelo cooperativo y solidario lo que está planteando permanentemente es una lógica del ganar-ganar. Yo soy en este motivo, pero me voy a sentar acá a hablar como profesor que sigue estos temas buena parte de mi vida, investigador, líder gremial y hoy inmigrante en un contexto de economía social y solidaria. Lo que estamos viviendo es un cambio de era, efectivamente. Parece que no vamos a volver a ver lo que conocimos en los años 80 o 90 o en 70, ¿no? Esto ya no está. Y también parece ser que no es muy claro para dónde vamos. Es una oportunidad para que el modelo cooperativo y solidario se muestre como una alternativa, pero hay que prepararse en tecnología, en conocimientos técnicos, en formación y entender la doctrina como algo práctico y no filosófico. No solamente, pues es importante, pero no, digamos, etéreo, quiero decir, que no se puede llevar a la práctica. Esto es práctico. El cooperativismo es 100% práctico, la economía solidaria es práctica. Hay que entender la teoría para comprenderla en la práctica, porque práctica sin teoría puede diluirse y la teoría sin práctica pues se queda en el aire, se la lleva el viento. Es importante entender esto, nos necesitamos fortalecer y paro acá porque el tiempo ya pasó. Adelante, Sandra. Gracias, estimado Darío. Deja de compartir y yo retomo. Perfecto. Me indican, por favor, si cuando estén viendo la presentación. Sí la vemos, querida Sandra. Perfecto, bueno, y tomando algunos de los aspectos, Darío nos comentaba, y es para poder crear nuevas opciones en una crisis, debemos tener capacidad instalada, hablando de las organizaciones que ya existen, ¿cierto? Y vamos a hablar del tema de la revolución tecnológica, enfocada un poco en lo que es la inteligencia artificial y en la ciberseguridad, que son de los riesgos que hoy, digamos, más presionan a todo el mercado, hablando también de nuestras organizaciones solidarias. Están viendo, estoy validando si pasó, una tabla que habla de las oportunidades, amenazas y blindaje para las organizaciones. ¿Sí la están viendo, Sebastián? Sí, querida Sandra, se ve. Entonces, digamos que de manera muy rápida, también así como hay hitos en el tema de ese reorganización del poder, han habido y existen hitos que es donde nos tienen en el momento actual respecto a los desafíos que tienen las organizaciones para poder instalar su capacidad instalada y poderse proteger de esos factores como la inteligencia artificial y todo lo que puede generar, como también ya lo hemos venido comentando. Aparece la inteligencia artificial, que inicialmente era preguntar muy descriptiva, pregunta-respuesta,
ya luego aparecen los agentes y ya hoy la inteligencia artificial va en el tema de la conexión de agentes, ¿no? ¿Cómo se puede manejar ese tema? Ventajas de la inteligencia artificial, por supuesto, optimización de las decisiones, automatización de las tareas, personalización de los servicios. Se habla de un desplazamiento laboral como amenaza, y aquí hay un tema que tiene que ver con la educación, que es el quinto principio que debemos aplicar todas las organizaciones. Tenemos como prioridad capacitar a nuestro grupo de trabajo, a nuestros directivos, comités de apoyo, etcétera, conocer de lo que es un fraude cibernético y entender cómo esa inteligencia artificial tiene unos sesgos, porque pues son modelos preparados por alguien de algún lugar del mundo, que no está contemplando el universo. Entonces, digamos, cómo eso nos puede impactar y cómo a través de la gobernanza participativa, de esa alfabetización digital y de una tecnología sin que se llegue a la deshumanización, podemos blindar a las entidades. Esa explosión de inteligencia artificial que ha requerido que seamos muy fuertes en el tema de ciberseguridad, entendiendo como los parámetros, ¿cierto?, que protegen a nuestras entidades con el tema de la información que está en el ciberespacio. Entonces, ¿qué trae ventajas de la ciberseguridad? Pues los monitoreos en tiempo real, las respuestas rápidas, la visibilidad integrada, maneja amenazas como cuáles. Después de la pandemia, donde llega la virtualidad a quedarse, también resurge el tema del teletrabajo, ¿no? Entonces, para las organizaciones y para las personas, el tema del teletrabajo es súper chévere, bueno. ¿Y cómo se protegen en esas IPs que no están dentro de mi organización? ¿Cómo desde la casa de un trabajador yo puedo brindar que esa no sea la puerta de entrada para ciertos fraudes? Yo lo tengo controlado. Puede ser que tenga un reglamento, pero tengo ese control. ¿Cómo podemos manejarlo? Entonces, ese blindaje se da a través de la prioridad estratégica y crear, ustedes han visto que entramos ya hace un tiempo al tema de la autenticación multifactorial, que ya no es solamente un código, OTP, sino que hay varias formas en que necesita la entidad que está prestando el servicio validar que sea la persona la que está accediendo, precisamente por ese desbordamiento de opciones para poder hacer los fraudes. Cuando hablamos de soberanía tecnológica y el Cloud 3.0, es porque en un momento, yo me acuerdo, ustedes todos son muy jóvenes, pero yo me acuerdo que hace un tiempo todas las empresas tenían sus servidores ahí físicamente, ¿no? Y ahí estaban todos los archivos guardados, bueno, y eran grandísimos, etc. Luego viene el tema de que tienen que irse a la nube, también toda la información a la nube. Hoy ya estamos hablando de nubes híbridas, porque digamos que a través del desarrollo de todos los temas tecnológicos, esa información que yo le he encargado a alguien en algún momento va a quedar expuesta. Entonces, tengo la validación de cuál es la información que para mí es muy importante y que no podría compartirla porque mi relación con los asociados es de confianza. Yo estoy protegiendo algo que para ellos es sagrado, que es su información. Entonces, nosotros, vuelvo e insisto, estas conversaciones todas se están dando al interior de las instancias estratégicas de la entidad. Dependemos de un proveedor. Ese proveedor al que yo le compro realmente está protegido y está yendo más allá y sabe qué es lo que requiere mi entidad. Y cómo a través de la diversificación de los socios y de las infraestructuras soberanas puedo hacer esos simulacros de recuperación y cómo me puedo proteger. En algunas organizaciones solidarias, porque depende de la estructura, del tamaño, de esa cultura organizacional de los directivos, porque nosotros venimos haciendo planes de contingencia y recuperación de desastres, todo lo que tiene que ver con tecnología hace años, pero hoy todavía hay cooperativas y fondos de empleados, organizaciones, por eso hablo en general de organizaciones, que por tema de estructura o de recursos no están protegiendo la información. ¿Cómo podríamos hacerlo en una red? Porque estamos hablando de construcción colectiva y de inteligencia colectiva. ¿Cómo podemos unir esfuerzos para mantener lo que tenemos hoy y poder aprovechar esas oportunidades que pueden surgir, como bien lo dice Darío, pero teniendo la capacidad para
para hacerlo. Estamos hablando hoy de computación cuántica, ¿sí? Y de todo ese manejo que comparada con la, digamos, con la computación que conocemos todos nosotros, es porque tiene una capacidad mucho mayor de interrelacionar información, de ir haciendo investigaciones, van haciendo varias cosas. Uno de los pilotos está en China, precisamente, y eso, digamos que cuando se habla de esa computación cuántica es donde vamos a quedar todos los que estamos pagando hoy porque alguien nos tenga la información, vamos a quedar descubiertos. Eso en algún momento lo hemos contemplado y la capacidad de cómo hacerlo. Y esto lo puede hacer una organización sola o acá es donde funcionan las redes de cómo poder proteger a todo nuestro sector, por lo menos en Colombia y ojalá hacerlo a nivel mundial. Entonces, el blindaje a través de la evaluación temprana de datos, de revisar una criptografía de datos después de ese tema cuántico, ¿no? Entonces, también para todos los temas de sostenibilidad, cómo se pueden generar esas nuevas baterías para hacer el consumo de la energía mucho más sostenible. Todos los que trabajamos, que somos casi todos conectados a celulares, a equipos, cuando consumimos recursos, tenemos la conciencia de lo que estamos gastando de esos recursos, qué otras opciones tenemos y qué estamos aportando para que eso pudiera darse. Y realmente acá estamos dando las conversaciones para poder sentirnos dentro de las soluciones al final. De esto que ya lo hemos mencionado, entonces, oportunidades de la innovación tecnológica, por supuesto, ¿cierto? Optimización de decisiones, automatización, personalización, amenazas, que ya también los sesgos de los algoritmos y los fraudes cibernéticos. Les quiero contar, yo tengo soy muy cuidadosa con el tema de los links, yo no respondo ni acepto WhatsApp, nada que tenga que ver conmigo, con que yo no lo identifique, y aún así logran hacer un cargo a mi tarjeta de crédito por un valor que para mí es importante, y cómo se rompe la relación con ese banco que tú amas, porque ellos dicen, pero sí sería que no fue usted. Y dice, pero perdón, o sea, si yo me cuido todo el tiempo, pero ahí esto es una realidad, o sea, esto nos llega y seguramente a muchos de acá nos ha pasado. Es muy importante los entes de gobierno, es muy importante que cuando se hable de estos temas estén involucrados todos, no solamente el departamento de sistemas, que hubo un fraude, la culpa del señor de sistemas, ¿será? ¿Será que sí tenían las herramientas? Etcétera, etcétera. La alfabetización digital para todos, asociados, equipos de trabajo. Hoy estamos hablando de inteligencia artificial, que a propósito, seguramente ustedes han visto en las redes, estamos haciendo, también haremos un espacio como este, porque hoy estamos hablando entre Avanzares y Facto, que es un aliado en Barcelona, donde hoy estamos hablando de inteligencia artificial, pero antes de eso tenemos muchas herramientas que nos permiten optimizar el uso de los recursos y no las conocemos, porque no hemos entrado en ese tema de capacitación para nuestros equipos, para los mismos directores, y que es muy importante. ¿Cómo lo hacemos? Y la resiliencia, pues definiendo el tema de la prioridad, el tema de la confianza cero y las cláusulas de seguridad. ¿Cómo podríamos hacerlo? Debería contemplar una organización trabajar con inteligencia artificial. Digamos que no. Yo conozco personalmente cooperativas que son muy tradicionales y dicen, no, pero si eso a mí yo no necesito eso. Ok, si no lo necesita para usarlo porque considera que la automatización de procesos no es importante, que si pensamos en que, ok, si yo no la trabajo, eso que está sucediendo fuera y no me protejo, ¿será que va a poder ingresar y dañarme mi base de datos, hacer fraudes, etcétera, etcétera? ¿Cómo lo podemos hacer? Y esa adopción de la inteligencia nos va a requerir una ciberseguridad reforzada, ¿no? Entendiendo la ciberseguridad como esos 1000 soldados que tenemos alrededor de nuestra información, todos cogidos de la mano, sin generar ningún espacio para que lo podamos, para que puedan permitir todas las malas intenciones. Ya hablamos de la soberanía tecnológica y de la preparación cuántica. Estos temas, que como bien dice Darío, no los vamos a desarrollar acá porque esto son muchas especialidades, pero están en el mercado y están en el mundo para que nosotros lo tengamos en cuenta. Se podría
tener una visión alineada con valores, dejando claro que la tecnología siempre se debe subordinar al tema de la misión social. ¿Cuál es el propósito de la cooperativa, de la asociación mutual y de el fondo de empleados o de otra organización? Ese propósito es el que yo debo cumplir y la tecnología se debe someter a eso, a lo que yo necesito, y que no sea al contrario. Yo no puedo cambiar los servicios para mis asociados por un tema tecnológico. La capacitación continua y la alfabetización en todas las instancias, poder, no sé si lo han escuchado, seguramente sí, pero ya la inteligencia artificial simula la voz de las personas, entonces puede llamar a un director financiero con la voz del gerente y dar la orden de hacer un desembolso. La gente está capacitada para cuestionar a la inteligencia artificial, está capacitada para definir si es un algoritmo o no, qué tanto lo podemos hacer y qué tanto nos interesa al interior de la organización para poderlo hacer, ¿no? Y también, pues, todo lo que sea colaboración en cuanto a redes de código abierto que nos permitan a empresas de mediano y de pequeño tamaño también protegerse de eso en un tema colectivo, ¿sí? Porque seguramente uno por uno pues no va a poder hacer el pago que le representaría. Entonces, con esa explosión de la inteligencia artificial, estos son los desafíos de la ciberseguridad. Necesitamos protegernos. El tema de la manipulación de la empatía, que era lo que les comentaba, hay casos evidenciados de fraudes cibernéticos a través de llamadas que son la misma voz, o sea, que tienen que para el oído humano y una persona que no esté preparada, pues escucha que es el jefe. Entonces ahí es donde se necesita poder generar parámetros al interior de las personas, de la organización, que son los que toman la decisión. Tengo esos proveedores externos, porque se crean unas relaciones de dependencia importantes. Yo voy más allá al proveedor a preguntarle si él tiene este listado de chequeo y que se pueda blindar. Y el déficit de talento, como bien hablábamos, este tema para una organización, tener un experto en ciberseguridad, en desarrollo de tecnología, etcétera, etcétera, la capacidad financiera a veces no da. ¿Cuáles son las alternativas? Las alternativas están blindadas de esos posibles efectos o cómo colectivamente podríamos hacerlo de manera que nos estemos protegiendo en el mismo sector. Esto simplemente cuando les enviamos la presentación para que ustedes lo revisen al interior de sus consejos. Cuando definimos un presupuesto, la ciberseguridad es una propiedad, es una prioridad, perdón. Estamos entregando datos confidenciales a proveedores sin auditar, o sea, se lo entrego y ya. La cultura, cuando aparece un fraude cibernético, ¿es culpa de alguien o estamos detectando la vulnerabilidad para invertir, entender y subsanar de raíz el tema? El equipo de trabajo tiene la libertad de desobedecer a una instrucción, de cuestionar un algoritmo y cuáles serían como esos planes de acción. Que todo está escrito en los diferentes protocolos, pero cuando también en muchas organizaciones, por diversas razones, se queda escrito y a la hora de hacerlo, digamos que hay unas brechas importantes que permiten que se materialicen esos temas. Aquí les compartimos que hablamos y entonces aparece el concepto de esa resiliencia cognitiva, que básicamente es eso. Y acá, ¿por qué lo traemos acá? Porque eso retoma, que nunca ha dejado de ser, pero es importante ratificarlo, la importancia del ser humano, de la mente humana, que es el que toma las decisiones y que a medida que va avanzando la tecnología tiene la obligación de prepararse para poder definir si sí es o no es y cómo lo hacemos, ¿no? Identificar la vulnerabilidad humana. Cuando una voz, que así sea inteligencia artificial, me habla desde lo que a mí me conecta, ¿será que me va a invitar a hacer cosas que no debería hacer porque no tengo el criterio para revisarlo? Reconocer la evolución de los ataques. Estas nuevas prácticas es bueno reconocerlas al interior de la entidad para poder decir, ok, acá nos vamos a blindar de tal manera.
el entrenamiento basado en los escenarios, que no sea solamente saber, sino que las personas se puedan enfrentar a esas llamadas falsas para poder identificar qué puede ser, porque eso es un tema minúsculo, ¿no? Puede ser pequeño, pero eso puede hacer la diferencia para no materializar un fraude, detenerse y generar ese pensamiento crítico, que esto no es de ahora. Durante la vida, en las organizaciones, lo que propendemos es porque la gente pueda tomar decisiones de manera consciente, ¿no? No todo el mundo haciendo caso, por decir de alguna forma, y crear una cultura libre de culpa. Como mi jefe me dijo que hiciera esto, y esa voz era la de mi jefe, pues yo no pregunto si esos 1.000 millones que me pidió girar, estoy exagerando, pudieran estar o no. Y el tema de empoderar ese criterio humano. En esta es todo lo que ya hemos dicho, ¿no? Cómo ese impacto de la geopolítica sí afecta las organizaciones solidarias y pues, el poder adquisitivo, como ya muy bien lo mencionamos en la primera parte y muy bien lo decía Darío. Este contexto macroeconómico afecta, digamos que las economías locales y por supuesto a las personas, y nuestros asociados ven afectado su poder adquisitivo. Entonces están los costos elevados, la reducción disponible del ingreso, y esto es lo que realmente afecta a las organizaciones. Y para esto es que debemos trabajar de manera anticipada, generando conversaciones en las instancias adecuadas, revisando el tema de los planes estratégicos, que no sea un formato, sino hacerlo de manera consciente para que podamos anticiparnos. Los planes estratégicos que se hacían a 4 o 5 años, eso ya hace rato no se hace con esa banda de tiempo, porque precisamente vamos a poder estar, nos vamos a tener que estar acoplando, porque pues la dinámica es muy, muy avanzada. Bueno, básicamente pues eso era lo que quería contarles, y cierro aquí, estimado Darío. Perfecto, Sandra. Entonces ya para cerrar, porque se nos está acabando el tiempo, pues voy a concentrarme casi que en lo que sería como resaltar algunos elementos que ya se han mencionado. Voy a volver a compartir la presentación, no a manera de pantalla completa, sino a manera de la prepresentación en diapositivas. Entonces, me voy por acá y aquí estamos. Entonces, pues ya Sandra, digamos que aterriza el tema en lo que tiene que ver con las buenas prácticas, por así decirlo, de lo que significaría empezar a crear estrategias de cara a lo que viene. Esto tiene tanto de largo como de ancho. La verdad es que la literatura validada, indexada en revistas académicas, en índices, el escalafón Scopus o Index o ISIS o tantos que hay, pues están mostrando que hay una preocupación en el mainstream justamente por la economía social y solidaria. Por alguna razón, Naciones Unidas ha erigido resoluciones recientes de votaciones masivas a favor de la economía social y solidaria. Una última, que 3 países abstuvieron, no los digo, pero una última también invita a que los gobiernos cada 10 años celebren el Año Internacional de las Cooperativas y guión de la economía social y solidaria, porque además la reconocen como aliados en la promoción del desarrollo sostenible, esta triada de lo social, lo económico y lo ambiental. Entonces, solo quiero resaltar que esto que estamos contando no es teoría o no es ideas de qué bueno hacer esto a ver si funciona, no, es que ya ha funcionado en diferentes momentos de la historia y en diferentes países. Entonces, para los que ya conocen Oaniva Mondragón, saben lo que es, saben cómo ha funcionado. Resalto que en la época de la crisis internacional, la crisis económica internacional 2008, que estalla 2007, 2008, 2009, y que todavía dicen que hay efectos que vienen de esa época, el caso de Mondragón es hermoso porque a pesar de que sufrió pérdidas, apostó por una movilización de trabajadores para ubicarlos en ciertos, digamos, si algún sector estaba perdiendo, trataban de mover la mano de obra hacia sectores que tenían algún tipo de demanda y de necesidad de producción. El caso de Desjardins, la cooperativa Desjardins aquí en Canadá, muy explicada aquí en este libro, desde el viaje del héroe,
de la historia de Alphonse Desjardins y su esposa, cómo crean esta figura y que luego se convierte en una red que ha funcionado en diferentes momentos justamente para que Quebec, esta provincia, pues tenga una oferta de sus propios recursos y no dependa de bancos internacionales como otras regiones pueden estarlo, o incluso de bancos centralizados en el Canadá anglófono. Un tema bien interesante, por cierto. Hago cuña, este año tenemos aquí en octubre 5, 6, 7 y 8 el Congreso Internacional de CIRIEC Mundial. El CIRIEC es el Centro de Investigación de Economía Social Pública Cooperativa. Tenemos en diferentes capítulos. Yo tuve la fortuna de promover la creación de este capítulo en Colombia y yo hago parte del Consejo de Administración de CIRIEC Canadá. El llamado a ponencia se cerró hace ya bastante, pero quienes quieran venir están bienvenidos para que vengan y conozcan y de paso que puedan conocer una provincia anclada en la economía social y solidaria de un desarrollo local basado en políticas públicas y en una capacidad de intercooperación intergremial que ha hecho que gobierno, academia y empresas trabajen en la misma dirección. El caso de Cajamar es un caso hermoso en España, nace en Almería, y por cierto es un caso que es muy parecido tal vez a los casos latinoamericanos que en otras partes no se ven. El modelo Mondragón está muy, digamos, dividido por sectores económicos o por actividades, concretas empresas enfocadas en una línea de producción o de servicio. Cajamar, al igual que muchas cooperativas, por ejemplo en Colombia, que desarrollaron el modelo multiactivo. Esta cooperativa es la cooperativa de anclaje rural, desarrollo territorial, pero siendo una caja rural, creo que es la primera caja rural de España, hoy por hoy es un grupo económico financiero que sigue apalancando producción rural y sigue apalancando el desarrollo local. Vamos a hacer una visita con una cooperativa aliada que se llama Sokio.com, la pueden buscar en internet. Y quien esté interesado me puede escribir para contarles de qué se trata esta pasantía. Va a ser en septiembre de este año. No es una pasantía masiva, es una experiencia cortica para un grupo pequeño de personas. Todavía creo que hay algunos cupos si están interesados. El caso también de Argentina, para quienes ya han ido a Argentina y conocen el caso de varias fábricas que se quebraron durante la crisis de la administración Menem. Claro, esto venía de antes, ¿no? Es un tema complejo, pero con Menem estalla. Y esta crisis lo que muestra es cómo los trabajadores de manera autónoma, que habían perdido su empleo, que las empresas se quebraron debiéndoles dinero de meses trabajados sin sueldo, cómo logran construir modelos de empresas autogestionadas, la gran mayoría bajo la figura cooperativa de trabajadores, y se desarrollan y sacan adelante más de una. Hay casos de éxito, casos de fracaso, como en todas partes. Hay casos donde hay un conflicto con el grupo sindical. Eso es una novela, pero que técnicamente y desde la academia se ha investigado. Hay una película documental dirigida por una canadiense, Avi Lewis, es el esposo de Naomi Klein, Avi Lewis, el esposo documentalista, y Naomi Klein, la autora famosa canadiense, famosa por el libro No Logo o la doctrina del shock, que muestra cómo una cooperativa de estas en un periodo de tiempo se conforma como cooperativa, un grupo se conforma y sacan adelante la Forja San Martín, entre otras. Otras figuras como Sanon o como otras, algunas, repito, no han sobrevivido en el tiempo, pero muchas lo lograron. Y así varias. Hay un documento que salió hace el 2022, escrito por varios autores, donde muestra cómo las cooperativas durante la crisis del COVID y la pandemia fueron resilientes y cómo se pudieron, digamos, reinventar y cómo pudieron ayudar y cómo apostaron por el autocuidado, la economía del cuidado desde el modelo de economía solidaria. Entonces, esto nos lleva, digamos, como que a tres grandes soberanías que vale la pena tenerlas en cuenta, y ya sea que usted venga de la cooperativa financiera, del fondo de empleados, de una cooperativa del sector real, productivo o agropecuario, es clave tener en cuenta tres elementos que convergen. El primero, la soberanía alimentaria, y es cómo poder apostar por modelos productivos en donde las regiones sean autoproductoras de su alimento. Dicen que quien sabe lo que siembra, sabe lo que come. Pues bien, si esto lo conectamos con los bancos de alimentos y con el tema de la crisis y pérdida de alimentos del mundo, vamos a encontrar que buena parte de la economía que está recuperando, que está salvando alimentos, que está mejorando el circuito, es la economía circular. Y buena parte de la economía circular en esta línea está, digamos, siendo configurada, activada por unidades solidarias, por empresas de economía solidaria. El caso de Quebec es un caso particular. Aquí existe una hoja de ruta, bueno, de hecho existen varias, pero hay una hoja de ruta de la economía circular al año 2050 y hay una cantidad de elementos identificados en donde aparecen las formas solidarias como parte de la solución. Entonces, frente a una crisis futura, escasez de alimentos, un cambio climático,
un colapso planetario por caída de un asteroide, lo que sea, pues cambiarían muchas reglas de juego, pero saber que tenemos conecto con soberanía logística, que es el tercer punto, tener los circuitos cortos puede, digamos, prepararnos para esta ola que puede llegar y que está llegando. Y, por supuesto, a la soberanía tecnológica. Sobre esto valdrá la pena hacer una reunión específica que hable de las cooperativas de plataforma, que hay bastantes casos. Yo por aquí, en el libro, esta es una cosa que no la publiqué en el libro original, y es todo el caso de las co-ops que están haciendo en diferentes partes del mundo y que están apostando o sea, en lugar de usar Uber, que eso es la famosa crítica a la economía uberizada, habla de economía colaborativa, pero esto es un poco más salvaje por lo que significa para el trabajador, cómo poder crear trabajo asociado de estas personas que están poniendo su mano de obra para conducir o para llevar alimentos a domicilio desde las formas cooperativas. Hay muchos casos en Estados Unidos, aquí en Canadá tenemos casos muy bonitos. Barcelona, particularmente Cataluña, tiene casos exitosos en estos temas. Y repito, hay un profesor, de hecho, Trevor Schultz, en la Universidad de Nueva York, si no estoy mal, que ha desarrollado toda una línea dura de esto y práctica, o sea, no es solamente teoría, sino que se hacen trabajos técnicos de creación y programación de plataforma. Eso fue antes de que llegara el boom de la IA. Imagínense lo que podemos hacer ahora con la llegada de la inteligencia artificial en esos temas de economía de plataforma. Entonces, en esta línea de estas tres, pues yo solamente, digamos que podría resaltar, como les mencionaba, el tema de las diferentes soberanías, incluso la apuesta por una soberanía monetaria que es un poco más compleja de tratar, pero la suelto solamente como entender que en el modelo capitalista el dinero es deuda. Entonces, ¿cómo entender que no estamos en un modelo de deuda, sino que estamos en un modelo de intercambio, de cooperación, y entender esto en una lógica de acuerdo? Bueno, entonces, no me voy a alargar más porque el tiempo ya cerró y aquí me sonó mi propia alarma. Voy a dejar esto acá. Igual la presentación les va a llegar a todas las personas que se inscribieron, la completa. Entonces, una invitación a sustituir la competencia por la cooperación. Las empresas cooperativas competimos en un mercado, pero tenemos que fomentar la intercooperación, la cooperación del metro cuadrado, entender que hacemos parte de una propuesta diferente. Luego, no es lógico no estar integrados, no es lógico no estar bajo un gremio, no es lógico estar bajo un gremio y no crear negocios, actividades económicas entre sí, qué compras, qué vendes y cómo podemos cerrar el circuito. En la lógica incluso del blockchain, por ejemplo, la parte de esta lógica es cerrar los ciclos. Entonces, en esta misma lógica, ¿cuál sería la oferta o cuál sería, digamos, la alternativa? Apostar por un sistema en el cual la plata que entra al modelo cooperativo y solidario no salga. Somos el modelo más globalizado del mundo. Somos más de 1.100 ciudadanos que estamos, 1.100 millones de personas, según Naciones Unidas, según el informe Monitor de Eurixe, según otras fuentes, somos un grupo grande de personas y de cooperativas y de mutuales y de fondos de empleados en el caso colombiano y otras formas solidarias. Entonces, esto es digamos, entender no que estamos en la lógica de la supervivencia, sino que estamos en la lógica de una apuesta donde todos quepamos. El futuro pertenece a quienes evolucionan. Si se ven el documental La Revolución Altruista, van a encontrar, eso se puede conseguir en internet, está en inglés, en algunas veces aparecen plataformas en español, y se entiende que para evolucionar el ser humano eligió la cooperación como la estrategia. El cerebro humano se ha desarrollado porque hemos aprendido a cooperar. Hablan de acciones coordinadas, tienen muchos nombres, pero al final es cooperación, una lógica del ganar-ganar. Pues bien, el futuro pertenece a quienes evolucionan y evolucionan quienes cooperan. Y ahí termino con mi frase: economía social y solidaria, por aquí es el camino. Les queda luego la presentación completa y no sigo más porque el tiempo se pasó un poquitín. Muchas gracias, Sebastián, es todo tuyo el escenario. Gracias, estimado Darío. Gracias también, Sandra, por las presentaciones que realizaron en este webinario. Vamos a abrir un pequeño momento para posibles inquietudes. En el chat no hay preguntas por ahora escritas o comentarios que tengan al respecto de lo que Sandra y Darío nos han compartido en esta mañana de hoy. Importante poder comprender cómo el mundo atraviesa una transición histórica, ¿no? Marcada por las características y los fenómenos que Darío y Sandra nos comentaban.
y que efectivamente en este escenario global nuestras organizaciones pues, no pueden actuar bajo lógicas rígidas o aisladas. Darío lo mencionaba, no tiene sentido no estar integrados en ese en ese horizonte. Entonces, importante tener una mayor capacidad de adaptarnos, una lectura estratégica y apostarle por la integración en esta situación. No sé quién tiene alguna inquietud o algún comentario que desee compartirnos. Por acá tenemos varias personas conocidas. Están compañeros de Perú, están también compañeros de Argentina, acá presentes con nosotros, compañeros también de la red Unicosol como el compañero profe Segundo, compañero de Villavicencio, de los Llanos Orientales, Orlando Agudelo, también lo veo por allí conectado y presente. Si alguien tiene alguna pregunta. Compañeros, muy buenas tardes, bueno, buenos días. Buenos No días, pude estimado Segundo. afortunadamente conectarme a tiempo porque se me presentó otra situación. Mi inquietud es esa. Lo último que escuché, maravilloso como siempre, lo que dice Darío, agradeciéndole a Sandra. ¿Qué probabilidad hay de que tengamos el link del video para revisar lo que no pudimos escuchar en este momento? Me parece, además, un documento que uno puede guardar y compartir más adelante en otros espacios. Muchas gracias. Un abrazo, Darío. Claro que sí, querido Segundo. Vamos a estar subiendo esta grabación a nuestro canal de YouTube de Unicosol y también a quienes se inscribieron les estaremos compartiendo la grabación y las presentaciones que nos compartieron Darío y Sandra. Estimado Alfredo, bienvenido. Gracias. ¿Me escuchan ahí? Sí. Muy bien. Esta semana se dieron 2 reuniones cooperativas en América Latina, una en Ecuador y otra en Cartagena. Fueron exactas. En la reunión de Cartagena mencionaron la palabra cooperativismo 5 veces en 48 horas. Y los fintechs, las fintech o los fincheros, como los llamaron en el auditorio, tuvieron 1 hora. Que el sueño húmedo de todo el auditorio era convertirse en fintech. Si este fuera un diálogo sobre un infarto, pues el cardiólogo contaría desde su posición el diagnóstico, el dietista o el psicólogo, o de pronto el entrenador físico, o de pronto el cura diría que es un problema espiritual. El sector solidario está embelesado, enamorado de la transformación tecnológica. Pero eso es como si yo dijera que mi restaurante es el mejor porque tiene la mejor cocina, pero tenemos el peor servicio. El 40% de la población cooperativa oficialmente está inactiva. Pero hablando con los gerentes, dicen que por lo menos el 70% de su público, porque ahora hay que decirle público, o sus asociados, porque cada vez son más clientes que asociados, hace 4 meses no tienen ningún contacto con la cooperativa. 3 cooperativas el día de hoy, a través de sus redes sociales, están haciendo la polla mundialista, sin cumplir los requisitos legales para hacerlo. Y lo otro que yo veo con preocupación es que hay una gran corrupción de la cúpula, que está embelesada en los cargos, en los viajes, en las ganancias, porque quieren parecerse al sector financiero. Cuando uno tiene mucha información, uno tiende a emmorcillar toda la información que tiene, meterla, embutirla. Pero digamos que el gran problema del cooperativismo está en que no ha creado cooperativistas. Si los atiende a través de Breve, o a través de Nequi, o a través de llaves mágicas, o stablecoin, o tokens, o como quieran llamar las nuevas tecnologías, eso va a ser lo de menos. De hecho, a través de las banca abierta o el Open Finance, porque toca sacarse una calza para decir eso, ya el sector solidario está sentenciado a que en 10 años desaparecería. La frasecita me la han dicho 3 ingenieros. Es que el problema no es el banco, el problema es Rappi, Netflix, Google. Palantir ya tiene todos nuestros datos, nuestra córnea.
nuestra forma de hablar. Ya no se puede poner la mano así porque le graban a uno las huellas digitales con 3 segundos de pantallazo. Toca poner la mano así. Entonces, la ingenuidad del sector solidario es monumental. El paseo a Cartagena me imagino que estuvo chévere, la gente debe estar desenguayabando en la mañana de hoy. Y todo va a seguir igual el martes. Creo que el lunes es festivo. El lunes es festivo. El martes sigue igual. No va a pasar nada. Y no va a pasar nada porque este mismo cuento nos lo estamos echando hace 28 años, después de la crisis del 98. Y entonces la gente piensa que el problema es el servidor, que el problema es el cajero, que no es abrir oficinas, que es poner corresponsales. Ahí está Juan José Camargo tratando todavía de vender corresponsales. Otros dicen que el problema es la nube, que con $20 atendemos 37.800 asociados, pero ese mismo gerente se le va el 15% de la cooperativa cada 8 meses. Entonces su equipo comercial el lunes lo cogen y le hacen la siguiente pregunta. ¿Y cuántos entraron? Porque hay que reponer esa población. O que ya tuvo el crédito educativo y se fue, o que ya compró la moto y se fue, o como me dijeron los últimos 4 gerentes que entrevisté, es que el ataque de compra de cartera es monumental. Mientras nosotros seguimos trayendo plátano de Ecuador, mientras seguimos desechando el queso en Boyacá, mientras seguimos comprando fertilizantes en Ucrania, diciendo que el problema del fertilizante es por el estrecho de Hormuz, ya estamos entregados. Lo que ha hecho Milei en Argentina es simplemente un acto público, porque nuestras autoridades ya lo han hecho acá de manera cerrada. 2 datos finales. Ayer me llegó un comunicado de un banco internacional. Además, todos los bancos pertenecen solo a 2 fondos, a 2 fondos mundiales. Hay 10 fondos. A Vanguard y a BlackRock. Y la gente dice, bueno, pero esos tipos no tienen nada que ver con nosotros. Yo hago compra en el ARA y en el de uno. Pues, ¿de quién son? ¿De quién es el éxito? Pues de ellos. Y cuando le invita a uno el presidente de Nestlé a ver juventudes brincando en el Palacio de los Deportes, pues son Nestlé, son los mismos dueños de Pepsi, son los mismos dueños de Netflix, son los mismos dueños de Google, son todos los mismos, todo el dinero va a los mismos bancos. Y el segundo tema, que se me acaba de olvidar, la formación de cooperativistas no se ha logrado porque el gerente cooperativo, y lo decía por ahí vivía el proveedor Ladrón de Guevara, no va a la calle. Él está muy bien en el piso 10º, pero ya los gerentes cooperativos ya no juegan micro con los asociados, ahora juegan golf. Y su sueño es que el consejo le asigne un Mercedes-Benz. Pues por ahí había toda una cooperativa haciendo convención en Tailandia. Y creo que echaron a uno de los presidentes de esa vaina porque alquiló sin recibo un yate en el Caribe y subió a 15 gerentes de una cooperativa a tomar whisky sello azul hace unos años. Pero todo esto va a seguir igual el martes. Ese era desafortunadamente mi diagnóstico pesimista del día de hoy. Excelente. Sebas, un comentario porque a mí me encanta. Gracias, Alfredo. Te necesitamos así, lúcido, con información actualizada y poniendo el dedo en la llaga. No sé si alguien quiere decir algo, pero yo quería agradecerle a Alfredo su presencia y su comentario. Gracias, Alfredo. Por ahora no veo más intervenciones. Les deseo dejar en el chat una encuesta que nos gustaría mucho que pudieran, es muy breve, sobre que puedan ustedes precisamente de salida a este webinario compartirnos su retroalimentación sobre esto que Darío y Sandra muy amable nos han compartido. Digamos, las presentaciones, la grabación que la subiremos a nuestro canal de YouTube de la Red Unicosol, la estaremos enviando a sus respectivos correos para que la puedan volver a ver como deseen.
y que también sepan que desde la red Unicosol, desde todas nuestras organizaciones, desde todos los liderazgos que hacen parte de esta red colombiana de investigación, promoción y desarrollo de la economía social y solidaria, estaremos generando este tipo de espacios. Les invitamos a que nos puedan seguir por nuestras redes sociales y también revisar nuestra página web. Querida Nini Johanna, te escuchamos y de nuevo gracias por acompañarnos a nuestras corporadas de la red Unicosol. Te escuchamos, Nini. Bueno, muchísimas gracias, Sebastián, y a los panelistas de hoy en este webinar. Me parece muy importante pues el tema que se ha abordado desde la tecnología. Yo desde el área que lidero observo con mucho optimismo que en las cooperativas colombianas pues hemos venido impulsando el tema de la apropiación tecnológica. Tenemos un medio cooperativo que es la Red COP Central, y creo que desde ahí se ha venido apalancando mucho la apropiación de la tecnología para poder nosotros ser competitivos en este mercado financiero que hoy nos impulsa cada día a tomar retos importantes a nivel global. Ya no estamos pensando solamente en un mercado local, sino que también nos tenemos que pensar en un mundo globalizado que todos los días nos hace convencernos de que el modelo cooperativo, en medio de todas las situaciones ambientales, sociales, políticas, económicas, seguimos siendo esa alternativa que genera desarrollo en los territorios. Entonces, qué bueno que estos webinars nos permitan a nosotros tener ese conocimiento actualizado de lo que hoy está sucediendo en el mundo. A veces nos aislamos de esa realidad, pero resulta que esto precisamente nos hace a nosotros considerar esos aspectos importantes en las planeaciones estratégicas para poder tomar decisiones rápidas en estos contextos de incertidumbre, de volatilidad, pero que no nos debemos a nosotros pues dar miedo, llenarnos de temor y de pensar que muy seguramente vamos a quedar atrás, sino que a pesar de todo ello, como en Cofisan, seguimos mostrando cifras de crecimiento en nuestros saldos de cartera. Hemos crecido en excedentes, también en porcentaje de excedentes. Hemos venido haciendo una estabilización del indicador de cartera. En nuestros saldos de ahorro también se ven unos efectos positivos. En los aportes sociales igualmente, a pesar de que la banca tradicional pues compite con nosotros de manera desleal atacando los aportes sociales, pero sin embargo seguimos ahí haciendo estrategias educativas, pedagógicas y de concientización de nuestro modelo cooperativo. Entonces, por el contrario, con esta conferencia nos vamos retándonos siempre a que vamos, como dice el doctor Darío, por el camino correcto, el camino del cooperativismo, y pues obviamente acompañándonos de aquellos que tienen como las capacidades para poder abordarlas, pero aquí vamos nosotros también fortaleciéndonos en esas habilidades, competencias que se requieren para nosotros hacer frente a todas estas situaciones. Entonces, muchísimas gracias, presidente, por permitirnos este espacio tan importante. Gracias a ti, querida Nini, también por compartirnos desde esa voz y esa experiencia desde el bello departamento del Huila y desde ese gran territorio solidario de Garzón. Saludo allá a todos los compañeros y compañeras de esta hermosa e histórica cooperativa que es Cofisan. Y vamos a darle la palabra, vamos a cruzar el océano y vamos a escuchar a nuestra compañera también corporada, María Clemencia Torres, de nuestra red Unicosol. Te escuchamos, Clemencia. Gracias, Sebastián. No, solamente quiero saludar a todos y de verdad dar las gracias por tan excelente participación y aporte de Sandra, de Darío, la tuya, Sebastián. Definitivamente estar en este tipo de actividades nos recuerda
la importancia del sector y el cómo definitivamente ha valido la pena esforzarnos en este tema, tener esa pasión que nos acompaña y seguir luchando porque el tema, o más bien porque el sector, siga trabajando en pro de lograr y aportar a los objetivos que tenemos planteados desde la OCDE incluso, porque allí somos un aporte importantísimo con economía social y solidaria. Entonces, de verdad, mil gracias. Esta exposición, este planteamiento, esta discusión ha sido muy enriquecedora y ha sido de verdad un gusto participar y escuchar a cada uno de ustedes en compañía de todas estas personas tan valiosas que están en este webinario. Un abrazo gigante para todos y mil gracias. Muchas gracias, estimada María Clemencia. Un cordial saludo para ti. Y no sé, don Orlando tiene el micrófono prendido, pero no sé si no lo estamos escuchando, Orlando. Ah, no, ya lo apagó. Bueno, compañeros y compañeras, muchísimas gracias de nuevo por este tiempo. Han sido un par de horas muy valiosas. Nos llevamos un contexto amplio de características, fenómenos a tener en cuenta y también unas conclusiones de cómo desde la economía social y solidaria podemos dar respuesta a este nuevo panorama internacional. Desde la Red Unicosol, agradeciéndoles por este tiempo y esta valiosa jornada y la invitación de nuevo a que puedan estar muy pendientes de nuestras redes sociales, de nuestra página web, para que nos sigan acompañando en este tipo de espacios. No siendo más, damos por finalizado este webinario el día de hoy y les deseamos un feliz fin de semana. Hasta luego para todos y todas. Hasta Muy bien, pronto. muchas gracias. Buen día. Feliz Hasta día. luego, gracias. Chao, Adiós. chao. Sebas, ¿estás ahí todavía? Sí, sí, es que no me he ido porque está la grabación todavía y creo que la tiene que tener Sandra, le estaba escribiendo. Bueno, mira, excelente, me gustó. ¿A ti cómo te pareció? No, fenomenal, fenomenal. Quedé un poco aburrido por la asistencia. No, perfecto, ¿no? Mejor así, mejor Sí. así, mejor así. Mejor así, sobre todo porque es que creo que este material nos va a permitir, como tú tienes ahora un equipo de trabajo muy pilo en temas de audiovisuales, si Ujú. pudiésemos, por ejemplo, digamos como que partir la presentación y convertirlo en Reels, eso puede ayudar Sí. bastante y eso le da tráfico a la página. Eso por un lado. Y por otro lado, Sandra, felicitaciones, me encantó tu presentación, me encantó. Hola. No, creo Excelente. que estuvo súper bien, ¿cierto? Yo creo que a todos nos fue súper bien. No, sí, yo creo que sí. Y tuvimos a